El murmillo, el hombre pez. Si piensas en un gladiador, probablemente estás pensando en este hombre. Él es el pilar de la arena, el legionario del Coliseo. El nombre, murmillo, viene del casco, un yelmo de bronce pesado con una cresta alta que parecía una aleta de pez. Era grande, protegía todo el rostro, pero era caliente como un horno y quitaba casi toda su visión periférica. Solo escuchabas tu propia respiración y los gritos de la multitud. En la mano derecha, el gladio. La misma espada corta y mortal que nuestras legiones usaban para conquistar el mundo. Hecha para estocar, no para cortar. Rápida, eficiente, brutal. En la mano izquierda, el scutum, el escudo de torre rectangular, grande y curvado. La mejor defensa que un soldado puede tener. Él podía agacharse detrás de aquello y convertirse en una fortaleza de madera y metal. Él era el peso pesado, el tanque, fuerte, blindado, metódico. Su armadura era mínima, una protección en el brazo de la espada y una greba en la pierna izquierda, la pierna de enfrente. En la arena, él era el favorito del público tradicional. Él luchaba como un soldado romano debería luchar. Y su oponente más común era lo opuesto a él. Un luchador rápido, con una espada curva, venido de Tracia. El tipo de hombre que nos recordaban a Espartaco, el tracio, el estilo de Espartaco. Este era el enemigo. El bárbaro exótico, la pesadilla de todo soldado metódico. Y sí, era el estilo de lucha del hombre que casi quebró la república, Espartaco. El tracio era lo opuesto del murmillo. Él era un luchador rápido, basado en agilidad, no en fuerza bruta. Su arma principal era la sica, una espada corta y curva como una hoz. No estaba hecha para el choque directo de escudos. Era una arma de asesino, hecha para contornar el scutum del enemigo, enganchar por detrás de la defensa y cortar los tendones de las piernas o el cuello. Era una arma traicionera y mortal. Su escudo era pequeño, una pármula, cuadrado o redondo, que apenas cubría su antebrazo. No estaba hecho para aguantar un ataque, estaba hecho para desviar golpes, para parar. Para compensar, él usaba más protección. 2 grebas altas en las piernas, ya que ellas eran su blanco principal y también su blanco. Y un casco con una cresta de grifo, un símbolo bárbaro. Ver a un tracio luchar contra un murmillo era el clásico duelo. El tanque contra el asesino. El soldado romano contra el rebelde. Y como Espartaco probó, nunca se debe subestimar a un hombre con un escudo pequeño y una hoja curva. El retiarius, el hombre de la red. Si el murmillo era el soldado, este hombre era el pescador. Y de lejos, el tipo más extraño y despreciado de gladiador. Él no tenía casco, no tenía escudo. No tenía casi ninguna armadura, excepto por una protección de metal en el hombro izquierdo, el galerus, y una guarda en el brazo. Él luchaba casi desnudo. Para un romano que valora la armadura y el yelmo, él era el escalón más bajo. Un luchador cobarde, pero para el público, él era un espectáculo, y él era mortal. Sus armas eran herramientas de pesca. En la mano derecha, una red pesada, con plomo en los bordes. El objetivo era obvio, atrapar al oponente, hacerlo tropezar, desarmarlo. En la mano izquierda, él cargaba el tridente, la fusina. Una arma larga, con 3 puntas afiladas, perfecta para mantener a un enemigo pesado y lento a distancia. Si todo salía mal y la lucha llegaba demasiado cerca, él tenía un último recurso, una daga, el pugio. Su lucha era sobre velocidad y distancia. Él corría, danzaba por la arena, provocaba. El público lo abucheaba, pero miraba con atención, porque su vida dependía de un único lanzamiento de red. Si él fallaba, él estaba en apuros. Y su oponente, un tanque de guerra blindado, fue creado con un único propósito: cazarlo. El secutor, el perseguidor. Este hombre fue inventado por una única razón: matar al retiarius. Su nombre lo dice todo. Secutor significa el perseguidor, y era exactamente lo que él hacía. Él era el depredador natural del hombre de la red. Visualmente, él parecía un murmillo. Usaba el mismo escudo grande, el scutum, y la misma espada corta, el gladio. Pero su equipamiento tenía una modificación crucial: el casco. El casco del secutor era su principal arma. Era completamente liso, redondo, sin crestas, sin bordes. Parecía un huevo de metal. Tenía apenas 2 agujeros minúsculos para los ojos. ¿Por qué? Por la red. Si un retiarius lanzara la red a un murmillo, ella se engancharía en la cresta del casco. Pero en el secutor, la red simplemente resbalaba. No había dónde engancharse. Eso forzaba al retiarius a una lucha de tridente y daga, lo que era una pesadilla para él. El secutor avanzaba, implacable, escondido detrás de su escudo, mientras el hombre de la red intentaba desesperadamente perforarlo con el tridente. Era una lucha de resistencia. El secutor
Dentro de aquel casco casi sin ventilación, se sofocaba lentamente. El Retiarius, sin armadura, se cansaba de correr. Era una cacería de gato y ratón, y la multitud lo adoraba. El Hoplomachus, el soldado griego. La arena no era solo sobre carnicería aleatoria, era sobre espectáculo, y el público adoraba una buena recreación histórica. A ellos les gustaba ver a Roma, o estilos que recordaban a Roma, aplastando a enemigos antiguos. Es ahí donde entraba el Hoplomachus. Su nombre viene del hoplita, el soldado griego clásico, y él estaba equipado exactamente así. Su arma principal era la lanza, la asta, la misma arma que nuestros propios legionarios usaban antes de que adoptáramos el gladio. Él comenzaba la lucha manteniendo al enemigo a distancia con ella. Su escudo no era el scutum romano, era el hoplon griego, o una versión menor de él, un escudo redondo de bronce, cóncavo. Él usaba un casco que recordaba a los modelos griegos, muchas veces con una cresta alta, y grebas en las dos piernas, y como arma secundaria, si la lanza se quebrara o la lucha llegara demasiado cerca, él tenía una espada corta. Casi siempre, el editor de los juegos lo colocaba contra un murmillo. ¿Por qué? Porque era la lucha perfecta de propaganda. El murmillo, con su equipamiento de legionario, representaba a Roma. El Hoplomachus representaba a la Grecia que nosotros conquistamos. Era la legión contra la falange, y en la mayoría de las veces, el público esperaba que la legión venciera. El Dimachaerus, el carnicero de 2 hojas. Si el murmillo era un soldado y el Retiarius era un pescador, el Dimachaerus era un carnicero. Este era el favorito de la multitud cuando la plebe estaba sedienta de sangre rápida. Su nombre lo dice todo. Di significa 2. Machaerus significa espada. El hombre de 2 espadas. Él no tenía escudo, ninguna defensa real. Su única protección era un casco, tal vez algunas grebas. Su filosofía era simple. El ataque es la mejor y única defensa. En cada mano, él cargaba un gladio o una sica curva. Él era un remolino de acero. Ver a 2 Dimachaerus luchando era un espectáculo de pura carnicería. Era rápido, furioso e increíblemente técnico. No puedes cometer un único error cuando tu oponente tiene 2 hojas y tú no tienes escudo. Claro, la carrera de un Dimachaerus era, en general, muy corta. Un error y se acababa. Pero mientras duraba, era el tipo de combate que hacía a la arena entera levantarse y gritar. Era la brutalidad de la guerra, destilada en su forma más pura y ofensiva. Los equites, los caballeros. La mayoría de las luchas se libraba a pie, en la arena, pero a la multitud le gustaba una buena apertura, y para eso servían los equites, los caballeros. Ellos siempre luchaban unos contra otros, nunca contra otros tipos de gladiadores. Eran la atracción de apertura de los juegos. Entraban en la arena montados en caballos, no en caballos de guerra blindados, sino en caballos de exhibición. Ellos usaban armaduras ligeras de escamas y un casco con visera. Cargaban un escudo de caballería redondo y mediano. La lucha comenzaba como una batalla de caballería. Ellos cabalgaban en círculos, lanzando sus lanzas ligeras, las astae. Era una prueba de puntería y equitación, pero eso era solo el comienzo. El espectáculo de verdad comenzaba cuando ellos desmontaban, o más frecuentemente, cuando uno era derribado. Una vez en el suelo, la lucha cambiaba. Ellos soltaban lo que quedaba de las lanzas y sacaban el gladio. La lucha, que comenzó como una justa de caballería, terminaba como un duelo de infantería, pie a pie, hasta que uno de ellos cayera. Era el calentamiento perfecto para el baño de sangre que vendría a continuación. Elli Darius, el hombre de la viga. Si los equites eran la caballería ligera, este hombre era el tanque de guerra sobre ruedas. El Esedum era la viga de guerra de los bárbaros de Britania. Cuando el divino Julio invadió aquella isla brumosa, él quedó impresionado con la habilidad de estos hombres. Ellos guiaban sus vigas a toda velocidad, corrían por el eje, arrojaban dardos y causaban pánico total en nuestras filas. Claro, trajimos la idea a la arena. No hay nada que Roma no transforme en espectáculo. El Darius generalmente luchaba en pareja o contra otro Darius. Él era el conductor, blindado, con un casco. Él guiaba la viga en círculos apretados en la arena. Su arma principal era el dardo. Él arrojaba una lluvia de lanzas cortas contra su oponente, intentando lisiar a los caballos o al otro conductor. Era una lucha caótica, ruidosa, llena de polvo y del sonido de ruedas quebrándose. Y, como los equites, la lucha casi siempre terminaba en el suelo. Cuando una viga volcaba o los caballos caían, los luchadores sacaban sus gladios y terminaban el trabajo en la arena. Era la caballería pesada de la arena. Puro espectáculo, pura velocidad, puro caos. Y la plebe, claro, adoraba cada segundo. La galera, el casco. Esta es la pieza de metal más importante que posees.